Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada El sello del ángel de Apocalipsis 7:2, sellando desde 1929. Sé que estamos dando un punto de partida que quizá usted no había escuchado, pero en la profecía, la Biblia, así lo marca. Inclusive la historia en el ángulo secular también señala el año 1929 como algo muy, pero muy importante. Ok, ahora, Apocalipsis 7, el versículo 2 declara: y vi otro ángel que subía del este, o donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Si notan entonces, ese sello de Apocalipsis 7:2 es el sello del Dios vivo. Ese sello, ¿qué es? ¿Y cómo obtenerlo? Entonces vamos a tener que conectarlo con otro profeta que también recibió luz del mismo tema. Y hacemos referencia a Ezequiel capítulo 9, el versículo 4. Cristo comisiona a un ángel diciéndole: pasa por en medio de la ciudad, Jerusalén, y pone una señal a los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en ella. Entonces tenemos en Ezequiel 9:4 un sellamiento. En Apocalipsis 7:2 un sellamiento. ¿Son lo mismo o son distintos? La respuesta es: son lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque está escrito en el espíritu de profecía, en Testimonios para los Ministros, en la página 445, el capítulo Elevad la norma. Declara así: este sellamiento de los siervos de Dios, Apocalipsis 7, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Dice que es el mismo sellamiento. Significa entonces que el ángel de Apocalipsis 7:2 con el sello del Dios vivo y el varón con el tintero de escribano de Ezequiel 9:4 son lo mismo. Por eso decimos que los que van a ejecutar la destrucción en Ezequiel 9 son ángeles. Y por eso decimos que el varón con el sello allá en Ezequiel 9 es un ángel. Son lo mismo. Entonces, ya dejado eso en nuestra mente, tengo que explicar que el sellamiento que empezó desde 1929, y se los voy a comprobar todavía, este sellamiento tenía que empezar en la peor condición del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos, ministro? Bueno, uno lee Ezequiel capítulo 9, el versículo 9, donde nos dice que la maldad, o sea, el pecado, la abominación, la maldad del pueblo de Judá e Israel es sobremaneramente grande. Hay unas versiones donde dice es extremadamente grande. O sea, el pecado de Judá y de Israel es grande, extremadamente. Ahora, ministro, pero ahí está hablando de Judá y de Israel. Bueno, les explico. Judá eran 2 tribus, el reino de Judá 2 tribus y el reino de Israel eran 10 tribus. Si sumamos 2 más 10 son 12 tribus, el pueblo completo. Entonces aquí Judá e Israel son símbolos representantes del pueblo de Dios. A ver, se los voy a comprobar. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 363 y 364. La fidelidad en la reforma pro salud declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. ¿Sí notan? Entonces, tenemos Judá, Israel, que son las 12 tribus, el pueblo completo. Israel, el pueblo de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios hoy? La iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, cuando dice Ezequiel 9:9, que la maldad, el pecado, las abominaciones de Judá e Israel es extremadamente grande, es sobremaneramente grande, significa que hay mucho pecado dentro del pueblo de Dios hoy. Dicho esto, dejado toda la evidencia, ahora vamos a dejar una base sólida para el año 1929, porque desde 1929 en adelante empezó el sellamiento del ángel de Apocalipsis 7:2, el sellamiento de los 144,000. Por lo menos desde ahí se ha estado buscando para sellar a los siervos de Dios, desde 1929. Pero previo a ese año, tenemos un año que destaca en el pueblo adventista del séptimo día, y me refiero al año 1888. Si se le olvida, el 1-888, 1888. En ese año, ¿qué ocurrió? Bueno, vinieron 2 pastores, escuchó bien, 2 pastores, uno llamado
Waggoner y el otro Jones. Entonces estos dos pastores adventistas trajeron un mensaje de parte de Dios para la iglesia, y la iglesia, el liderazgo, primero lo rechazó y segundo el pueblo. Ahora voy a mostrarles lo que dice este libro escrito por un miembro de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que utilizó libros y citas de Elena de White. Se llama Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. En la página 40 declara así. Vean qué dice. El cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que se resistieron en 1888, rechazando el mensaje. Dice, bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hicieron, lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis, subraye, Minneapolis, están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Es bien claro este asunto, que en 1888 los líderes, los pastores que rechazaron el mensaje, fueron registrados allá en el cielo como asesinos de Jesús, como que crucificaron a Jesús. ¿En qué año? 1888. ¿Sí ven? Si notan, Ezequiel 9:9 dice que la condición del pueblo iba a ser la peor, una maldad extremadamente grande. Claro, rechazando el mensaje, crucificando a Jesús nuevamente, hablando espiritualmente al rechazar el mensaje al espíritu de verdad. Entonces, eso ocurrió en 1888, pero ministro, y usted nos dijo que lo rechazó el liderazgo, sí, 1888, pero también lo rechazó el pueblo, sí, pero como el pueblo siempre sigue el liderazgo, ese es el error, deberíamos de seguir la Biblia y el espíritu de profecía y no a liderazgos. Entonces, el pueblo rechazó el mensaje también, pero no en el mismo año, sino en años posteriores, y le menciono en 1890. 2 años se le dio al pueblo para aceptar el mensaje y lo rechazó. Tenga cuidado usted si sigue hombres, siga mejor la verdad, la Biblia y al espíritu de profecía. Les voy a dar una cita, apúntenlo por favor. Cristo nuestra justicia, es libro Cristo nuestra justicia, la página 51 y 52 en inglés, pero yo se lo voy a leer en español. Declara así: el mensaje de 1888 a 1890 fue del cielo. Ahí está bien claro. Entonces, 1888 lo rechazan los pastores, el liderazgo de la iglesia. 1890 lo rechaza el pueblo adventista, los miembros. Entonces, si notan que la condición fue terrible, liderazgo y pueblo bien mal. Por eso Ezequiel 9:9 dice, la maldad del pueblo de Dios es sobremaneramente grande, o sea, extremadamente grande. En la peor condición de la iglesia es cuando tenía que empezar el sellamiento. Por lo tanto, entre 1888 y 1890 empezó la iglesia a mundanalizarse, a contaminarse con el mundo. Y siguió los años y el resultado final fue en 1929. En 1929 se vio la señal de que habíamos dejado de cumplir la misión, de protestar contra lo incorrecto. Entonces, vamos a ver qué ocurrió en 1929. Desde 1888, 1890, la iglesia empezó a hundirse en pecado, en mundanalidad. Pero en 1929 alcanzó su clímax, la iglesia en pecado. ¿Y cómo lo sé? Porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, declara que de las 7 cabezas de la bestia mixta, una de sus cabezas parecía herida de muerte. Pero luego dice que esa cabeza fue sanada. Entonces me voy a centrar en Apocalipsis capítulo 13, según la Biblia nos declara que una de esas cabezas fue herida de muerte, luego fue sanada. Entonces, ¿qué fue esa herida de muerte? ¿Qué fue? Bueno, el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 636, el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Página 636, declara, Apocalipsis 13, verso 3, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces, la herida
que se le dio a la cabeza, que representa el papado, fue visto esa señal en 1798, cuando viene el general Berthier francés y se lleva cautivo prisionero al papa. Y posteriormente muere. Si notan, ahí fue la herida, pero hoy no quiero llamar tanto a la herida, sino quiero llamar su atención cuando fue sanada esa herida. Se le quitó el poder civil al papa, 1798. ¿Y cuándo se le regresa y se vio esa señal? 1929. Aquí va. Entonces, apunte bien, por favor. El 11 de febrero de 1929, el gobierno italiano le regresa el poder civil al Papa y se funda lo que hoy conocemos como el Vaticano. Entonces, 1798 se vio la señal de la herida, pero en 1929, en febrero 11, se vio que la herida ya había sido sanada. Por eso se le dio el poder civil al Vaticano. Interesante. Entonces, ¿qué ocurrió en 1929? Resurge el papado en el Vaticano con poder civil. Por eso el Vaticano es un país dentro de otro país. Ahí está, se comanda solo, tiene poder civil y religioso. Entonces, en 1929 resurge el papado en el Vaticano. ¿Y saben por qué resurgió? Porque Martín Lutero y sus seguidores dejaron de protestar. Los metodistas dejaron de protestar. Los presbiterianos dejaron de protestar. Y la iglesia adventista del séptimo día, el último movimiento con trigo y cizaña, dejó de protestar. Que rechazó en el 88 el mensaje de justificación por la fe. El pueblo en 1890 también lo rechaza. Luego se siguen hundiendo y hundiendo en el mundo. Hasta que en 1929, en lugar de protestar, surgió el papado. Porque la iglesia dejó de protestar. ¿Sí ven entonces? Algo grande ocurrió en 1929. En la peor condición de la iglesia adventista del séptimo día es cuando empieza el sellamiento de los siervos de Dios. ¿En qué año? 1929. En ese año de 1929 en adelante, el sellamiento ha estado ocurriendo. El ángel de Ezequiel 9, verso 4, ha estado buscando dentro de la denominación a los 144,000, pero no ha habido desde entonces grandes resultados, no porque el ángel no está haciendo bien su trabajo, sino porque realmente el pueblo, nosotros no estamos cumpliendo los dos requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra todas las abominaciones. Muchos tienen miedo, tienen temor de predicar la verdad, ni de cara a cara, ni por las redes sociales. Por lo tanto, no hay sello. Y por eso es que nos hemos atrasado. Desde 1929, no solamente surgió el Vaticano allá en Europa, el Papa con poder civil, sino que aquí en América, en el continente americano, la iglesia adventista, Dios los reprendió. Les envió un mensaje en 1929 de advertencia final. ¿Y cuál fue ese mensaje? Fue enviado a través de las lecciones de escuela sabática. Dios utilizó al departamento de la escuela sabática del año 1929 para reprender a la iglesia. Aquí tengo un original en español de las lecciones del año 1929. Dice, lecciones para la escuela sabática enero-marzo de 1929. Lecciones del libro de Isaías para adultos. Ahí está. Entonces, en ese año que se recupera el papado allá en Europa, en ese año se estaba estudiando a nivel mundial Isaías el profeta. Desde Isaías 54 hasta Isaías 66. Esos capítulos. Y en ese capítulo, o por lo menos en medio de esos capítulos, está Isaías 58. Isaías 58, su mensaje es: alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Entonces Isaías 58 se estudió en ese trimestre de 1929 porque la iglesia había bajado las normas, dejó de protestar y en lugar de protestar contra el pecado empezó a cometer pecados grandes y obscenos y descarados dentro de su medio. Por eso Isaías 58, dentro de este estudio, se analizó y se reprendió que se tenía que alzar la voz contra los pecados en el pueblo de Dios. Pero aparte de reprender el pecado en 1929, noten, justo la semana donde se recuperó el papado, la herida fue sanada de Apocalipsis 13:3, justo en ese año,
En esa semana, la iglesia adventista estaba estudiando Isaías 59. Y es la lección 6, un redentor prometido a un pueblo penitente. Febrero 9, sábado de 1929, se estudió Isaías 59. Esa semana, allá, el 11 de febrero del 1929, cuando surgió el papado, en esa semana se estaba estudiando Isaías 59. Isaías 59, el versículo 17 declara que el Señor se vestirá de vestiduras de venganza. Isaías 59, el versículo 20 dice: el Redentor Cristo vendrá a Sión, la iglesia. Si notan que primero, antes de que el Señor venga a la iglesia, se va a colocar vestiduras de venganza. Ese mensaje llegó en 1929 a través del Departamento de Escuela Sabática. Dios advirtió que se va a cumplir Ezequiel 9. Cristo va a venir a cumplir Ezequiel 9 y va a dirigir a los ángeles. ¿En qué año? En el mismo año que surge en Europa el papado, surge el Vaticano. El 11 de febrero de 1929, justo en ese mismo año, Dios envía un mensaje para advertir a la iglesia que va a ocurrir Ezequiel 9, una matanza por ángeles, y que Cristo va a venir a limpiar la iglesia. Y como resultado final, van a quedar 144,000 sellados. Entonces, desde 1929 en adelante, se ha estado desarrollando el tema del sellamiento de los 144,000. Desde 1929, desde Norteamérica, desde Estados Unidos, para el resto de toda Latinoamérica y del mundo. 1929 es el año donde empezó el sellamiento de los 144,000. Ministro, ¿por qué no ha pasado nada? Porque no hemos estado cumpliendo los dos requisitos de Ezequiel 9:4. Gemir y clamar contra todas las abominaciones que se están haciendo en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer urgentemente? Número 1, debemos empezar a guardar bien el sábado y recibir el sello de la ley, que es el sábado. Isaías 8:16, ese es el sello. ¿Cómo obtengo yo el sello de la ley? Guardando bien y estrictamente el sábado. ¿Y cómo obtengo el sello del ángel de Apocalipsis 7:2? Haciendo los dos requisitos: gemir y clamar contra todas las abominaciones. En síntesis, los 144,000 van a tener dos sellos. El número 1, el sello de la ley, porque guardan el sábado. En la base, Isaías 8:16. El número 2, los 144,000 van a obtener el sello del ángel de Apocalipsis 7:2. Ese sello del Dios vivo, ese sello de inmortalidad. Ese sello es inmortalidad porque no dice el sello del Dios muerto, dice el sello del Dios vivo. Porque ese sello, el que lo va a obtener automáticamente vida eterna, inmortalidad. Ministro, ¿y dónde lo dice? Bueno, lo dice aquí en el Espíritu de Profecía, en Testimonios para los Ministros, en la página 444 y 445. Declara así: al ángel poderoso se le ve subiendo del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, desde 1929, el ángel de Ezequiel 9:4 ha estado buscando a siervos fieles para colocarles ese sello de inmortalidad, de vida eterna, para que nunca más prueben muerte. Entonces, los 144,000 van a recibir dos sellos. El sello de la ley, porque guardan el sábado, Isaías 8:16. El sello del ángel de Apocalipsis 7:2, porque gimen y claman contra todos los pecados en la iglesia, basado en Ezequiel 9, versículo 4. Hoy, a guardar bien el sábado y a gemir y a clamar contra todas las abominaciones. Y entonces obtendremos dos sellos y con ello la inmortalidad. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén.